Buenos días, estudiantes de décimo año de educación básica. Hoy, martes 20 de octubre del 2020, vamos a dar inicio a la semana 1 de la asignatura Ciencias Sociales, recordándoles que iniciamos nuestra primera etapa de estudio correspondiente al segundo quimestre. Bien, el tema que abordaremos es la descolonización tras la Segunda Guerra Mundial. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, África y Asia fueron el escenario de varios procesos de descolonización. Estudiantes, ¿qué significa descolonización? Proceso por el cual una colonia se libera del dominio que otra nación ejerce sobre ella. Los imperios europeos, al no poder mantener su dominio de ultramar, tuvieron que aceptar la independencia de sus colonias. Por su parte, las colonias independizadas no solo fortalecieron procesos nacionales, sino que reivindicaron el derecho a la libre determinación de los pueblos. Así surgieron nuevos países con sus respectivos gobiernos. Subtema a tratar: los procesos de descolonización. Los procesos de descolonización. Antecedentes. El nuevo imperialismo de la era del imperio del siglo XIX no fue solo un fenómeno económico y político, sino también cultural. Los imperios coloniales europeos llevaron la occidentalización a las élites locales de sus colonias. Fue así como, tras la Primera Guerra Mundial, entre estas élites se extendieron tanto sentimientos nacionalistas como ideas democráticas y socialistas. Estos sentimientos e ideas se convirtieron en herramienta de lucha en contra la dominación de los imperios coloniales europeos. La Segunda Guerra Mundial provocó una reorganización geopolítica del mundo. Las colonias sujetas al dominio de los aliados proveyeron de hombres y recursos durante la guerra. Una vez que esta finalizó, las colonias reclamaron como compensación mayores niveles de independencia. Esta postura fue respaldada tanto por los Estados Unidos como por la Unión Soviética. Ambos países coincidían en que el nuevo imperialismo del siglo XIX debía finalizar y por lo tanto se mostraron partidarios de los procesos de descolonización. Los procesos de descolonización Asia. La mayoría de los procesos de descolonización comenzaron después de la Segunda Guerra Mundial. Los imperios coloniales europeos, en su afán por mantener el dominio sobre sus colonias, procedieron de diversas maneras. En ciertas ocasiones recurrieron a la represión armada, en otras establecieron acuerdos. No fue inusual que las colonias obtuvieran su libertad política, pero quedaran atadas económicamente a sus antiguos imperios coloniales. Asia Occidental. Las colonias europeas de Oriente Próximo fueron de las primeras en alcanzar su independencia. El mandatario de Siria y el Gran Líbano comenzaron a independizarse de Francia en medio de la Segunda Guerra Mundial. Poco después de que finalizara la guerra, el Emirato de Transjordania y el Mandato de Palestina se independizaron de Gran Bretaña. Sur de Asia. Las colonias del sur de Asia se hallaron bajo dominio británico. En 1947, Gran Bretaña autorizó la independencia del Raj británico, su colonia más importante, dividiéndola en dos países: India, de población mayoritariamente hindú, y Pakistán, de población mayoritariamente musulmana. Sudeste asiático. En la segunda mitad de la década de 1950, la Indochina francesa y las Indias holandesas comenzaron sus procesos de descolonización e independencia, después de sendos enfrentamientos armados con sus imperios coloniales, basándose en políticas conservadoras y autoritarias.
Tanto Francia como los Países Bajos destacaron una dura represión, ya que no querían perder los beneficios reportados por sus colonias. Al final, de las Indias holandesas emergieron Indonesia. De las Indochinas francesas emergieron los actuales países como Camboya, Laos y Vietnam. El proceso de descolonización de las posesiones británicas en las islas Borneo y la península malaya concluyó en 1963, con la creación de Massalia. Sin embargo, este proceso estuvo atravesado por el enfrentamiento entre los comunistas malayos y los británicos. Los procesos de descolonización África. El dominio francés sobre sus colonias concluyó después de una serie de conflictos de todo tipo. Norte de África. Los procesos de descolonización en las posesiones francesas fueron violentos, tras una serie de manifestaciones reprimidas por las milicias francesas. El protectorado francés de Túnez obtuvo su independencia en 1956. La Argelia francesa se independizó en 1962, tras el conflicto bélico conocido como la Guerra de Independencia de Argelia. Marruecos logró independizarse de Francia y de España en 1956. África Occidental. África Occidental francesa era el nombre que recibía la Federación de Colonias situadas en el oeste africano y sometidas al dominio francés. En 1958, la federación dejó de existir legalmente. 2 años más tarde, las colonias que la componían alcanzaron su independencia efectiva y surgieron países como Costa de Marfil, Malí, Níger, entre otros. África Central. Después de protestas y negociaciones con Bélgica, el Congo belga obtuvo su independencia en 1960, pasando a llamarse República del Congo. Sin embargo, el caos político golpeó duramente al nuevo país. La Angola portuguesa obtuvo su independencia tardíamente en 1975. África Oriental. Entre 1962 y 1968, varias colonias británicas alcanzaron su independencia. Surgieron así países como Tanzania, Malawi, Zambia, entre otros países. Bien, en este momento les voy a proyectar la actividad en la sesión virtual. Bien, actividad en la sesión virtual. Como primer punto nos indica, responda las siguientes preguntas. Tenemos 3 preguntas. Como segundo punto nos indica, escriba B si es verdadero y F si es falso según corresponda. Si su respuesta es falsa, justifique su respuesta. Tenemos 2 ítems de responder verdadero y F si es falso. En el tercer punto nos indica completar el significado de las siguientes palabras. Tenemos 2 palabras. Y el cuarto punto nos indica realice un mapa conceptual de los procesos de descolonización África. Recordándoles, estudiantes, que la actividad lo realizamos en la sesión virtual. Nota, las actividades de la sesión virtual tendrán 3 días de plazo para subir a la plataforma Educay. En este momento les voy a proyectar la tarea correspondiente a la semana. La tarea, en el primer punto nos indica, investiga la historia del proceso de descolonización del Sahara Occidental y el segundo punto nos indica realizar un collage con el tema los procesos de descolonización de Asia y África.
Lo puede realizar en una hoja de dibujo o cartulina. Indicaciones generales, estudiantes. La tarea la realizan en una hoja de cuadro, suban una fotografía a la plataforma, tendrá 7 días hábil para subir al sistema la tarea. Muchas gracias por su tiempo prestado, estudiantes.